mano así en la cabeza, nunca se olvide que su autoridad está en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde Gracias. te damos muchas gracias Padre. por esta hermosa reunión que vamos a tener ahora. Gracias. Y en el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies y declaramos que nada ni nadie puede tocar nuestras vidas ni la vida de nuestras familias. Nuestros ojos mirarán al Rey de Gloria, nuestros oídos oirán voz de Dios, nuestros labios proclamarán las verdades de Jesucristo, nuestro corazón va a recibir todas las emociones y todo lo que mi Dios me manda a mi vida, y todo mi cuerpo. Pásese las manos por todo el cuerpo y diga: la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, toda hueste de maldad ahora lo quebramos, lo rompemos y lo echamos fuera. Diga conmigo: fuera, 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 en el nombre de Jesús. Declaro presencia de Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén. Tenemos que saber que estamos viviendo en un tiempo muy especial, muy especial. Y este tiempo nos dio el Señor dentro de nuestras casas. Ahora, si vos quisieras saber por qué motivo es que Dios te trajo a esta situación, es porque Él nos está marcando de que debemos solucionar algunas cosillas que están dentro de nuestra casa. Ya llevamos casi 50 días dentro de nuestras casas, algunos salimos hasta el supermercado y ya regresamos, pero no más que eso. Entonces, seguí arreglando, amorcito, los asuntos en tu familia. Seguí abriendo tu corazón. Las esposas, los esposos, los hijos, pidamos perdón. Humillémonos unos con otros y arreglemos nuestro corazón, arreglemos nuestra vida con nuestra familia. Hay gente que me dice: no quiero hablar porque no quiero revolver el pasado. Lo que pasa es que hasta que vos no cierres el pasado, el presente sigue enfermo y el futuro aún muy comprometido. Tenés que arreglar el pasado. Vos sabés que el otro día para una reunión que había con Houston, yo estaba preparándome y al final no pude salir porque cambiaron el horario, bueno, unas circunstancias. Y decía los problemas matrimoniales más frecuentes que existen en este tiempo. Y si usted no puede solucionar el problema, yo amo las plantas, y gracias a Dios pude orar mucho por mi limonero y está lleno de florcitas, significa que va a tener fruto. Pero para que tenga fruto, mire, tuve que tirarle mucha vitamina a la raíz de la planta. Y leí que había que moverla y golpearla un poquito, así que la moví, oré, y ahora se llenó, por lo menos 10 florcitas hay que van a salir los limoneros, ¿no? Si usted quiere arreglar su casa, usted no puede simplemente sacar las manchas de las paredes poniéndole pintura encima, o rompiendo una puerta, cambiando la puerta, no. Para que las paredes sean secas, esté bien plantada la casita sobre la roca, hay que mirar las bases de la casa. Tenemos que mirar las bases. Si usted tiene cosas guardadas desde que se casó y aún cuando eran novios, ¿por qué no lo soluciona ahora? Mire, hoy esta madrugada estuve escuchando de que la cuarentena ahora va a seguir hasta el 26 de mayo y luego hasta el 10 de junio. Y digo: Señor, ¿cuánto tiempo nos estás dando para solucionar los problemas más íntimos dentro de nuestro matrimonio? Sabe que para que usted sea una persona íntegra y salga de esta cuarentena íntegro, limpio, limpia, usted debe arreglar sus raíces. Arregle sus raíces con su esposa, arregle sus raíces con su esposo, siéntanse juntos y hablen. Y cuando alguien va a levantar la voz, dice: no, si estamos hablando, mira si vamos a levantar la voz, no, porque vos sos el culpable. No echemos culpa a nadie, mire, el Señor quiere solucionar, por eso nos mandó a nuestras casas. Me escribió alguien del exterior y me dice: ¿usted cree, pastora, que Dios está enojado con su pueblo?
Yo digo, ¿vos qué pensás, amor? Dice, yo pienso que está enojado. Yo pienso que es el gran amor de Dios, su gran amor, que nos dijo, acá está el problema, basta, dicen los puertorriqueños, que debemos cortar el show, dicen ellos, es el show, ¿no? Corta con el show, Mari, ¿no? Corta con el show de que está todo bien, de que apariencia, tengo una apariencia de que está todo bien. Total, me voy a las 7, 6 de la mañana de mi casa, vuelvo 10, 11 de la noche, soy líder, tengo un cargo dentro de la iglesia, yo estoy bien, ¿no? Hacemos un como sí, como que está todo bien. Pero no está bien, hermanos, no está bien. Yo cuando comenzó toda esta pandemia tuve que llamar a mi hijo Diego, a mi hija Mariana, a mi nuera, a mi yerno, y decirle, perdónenme. Muchas veces yo no tuve un buen comportamiento de mamá, de pastora, de suegra, pero quiero empezar a hacerlo desde ahora. A mis nietos los abracé y les pedí perdón si alguna vez la abuela se puso nerviosa. Mi esposo, que es el que me soporta todo el día, ¿no? Y cada vez que yo, mire, él dice que sí, no, me soporta todo el día. Cada vez que yo quiero perder los estribos, no sabes cómo me encierro en mi habitación, me pongo la mano en la cabeza y digo, Señor, yo te prometí que quiero salir de esta cuarentena cambiada. No quiero seguir siendo la misma Mari de antes. Quiero ser una Mari totalmente renovada, cambiada para tu gloria. Y vos también haces ese compromiso con Dios. Cuando vos haces ese compromiso con Dios, amorcito, algo va a suceder, porque cuando Cristo entraba a alguna ciudad, algo sucedía. Mirá, entraba a Jerusalén, entraba a Betania, entraba a todos los pueblos de alrededor de Jerusalén. Y él entraba y algo sucedía. Grandes sanidades, grandes milagros. La gente caía a los pies de él y les pedían perdón. Las prostitutas se arrepentían. Los que robaban dinero devolvían el dinero. Cada vez que Jesús entraba a alguna ciudad, algo sucedía. Jesús está entrando a tu hogar, amor. Entró a mi hogar. Algo va a suceder, algo bueno va a suceder. Entonces, orá, ayuná, busca a Dios y habla. Y cuando termine la cuarentena, sale un hombre y una mujer nuevo. Es lo que yo oro todas las madrugadas para que Dios haga algo en tu vida. Te amo con todo mi corazón. Te dejo al capo de los capos. Mirá que escucho predicadores toda la madrugada, pero no he oído un predicador más lindo, más churro, más lleno de la gracia de Dios que don Alejandro Klinge. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, ¿cuántos minutos nos queda? Vamos a organizarlo un poquito. 25 minutos. ¿Cuánto? 25 minutos. Si a ustedes les parece bien, después que terminemos esta primera etapa, volvemos a reanudar y nos saludamos, que los saludos son muy importantes. El domingo tuvimos más de 70 personas en la primera parte y luego, cuando reanudamos, hubo alrededor de 40. Es decir, que el resto parece que estaba apurado, pero me gustaría que se queden para saludarnos entre nosotros, ¿no? Que nos hace bien. Bueno, estamos con los tiempos finales. Para mí es algo apasionante y yo creo que más de uno de los que están acá escuchando y viendo también, le debe resultar apasionante. Y a algunos le tienen miedo. No creo que sea alguno de los que están acá ahora, porque acá son todos valientes. Pero en realidad, de entrada te digo, tenemos que tener paz y estar confiado en el Señor, que siempre el Señor nos va a guardar, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que hay como doctrinas, si vos querés decirlo así, en realidad todas las interpretaciones sobre los tiempos finales, lo hemos dicho varias veces, tenemos que ser abiertos, porque no podemos ser dogmáticos, ¿no? Eso es muy importante.
Pero, por ejemplo, como nosotros, la fraternidad nuestra fraternidad evangélica de la Unión de las Asambleas de Dios, creemos de que el Señor va a llevar a su iglesia antes que lleguen los juicios sobre la tierra. Y otros creen de que va a ser en la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Y algunos piensan que va a ser al final de la gran tribulación. Pero es interesante que la mayoría de los que piensan diferente que nosotros, una cosa se asemeja, de que siempre están creyendo de que Dios nos va a guardar, es decir, aún en medio de las tribulaciones. Bueno, lo que vivimos ahora, ustedes ya saben, es principio de dolores, lo que decía Jesús en Mateo 24, y que desde los primeros versículos, vamos a decir, del 24, sobre todo el 3, cuando empieza a hablar sobre las señales, bueno, las primeras señales que habla, que está hasta el versículo 14, se refiere a los principios de dolores, ¿no? O principios de dolores. Es decir, que todo eso es muy pequeño al lado de lo que va a suceder con los juicios cuando caigan sobre la tierra. Eso va para más adelante. Nosotros nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo. Si a ustedes les parece bien, más adelante vamos a hablar sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿no? Y que es muy interesante todo eso que una vez ya lo habíamos hablado en la iglesia hace un tiempo atrás. Quisiera leerles ahora en Tesalonicense, en el capítulo 4, el versículo 13 en adelante. El apóstol San Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica lo siguiente. En el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, y esto prestadle atención, que es muy importante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos
unos a otros, así como lo hacéis. Y vamos a hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te rogamos que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas, porque necesitamos alimentarnos espiritualmente, tener claridad de los tiempos que nos toca vivir y nosotros impregnarnos de tu palabra, porque ella además nos robustece en la fe. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Acá lo que hemos leído del apóstol San Pablo era porque había una cierta discusión acerca de las personas que fallecían. Por eso Pablo decía que, bueno, que no tenemos que estar tristes cuando hay personas que fallecen, hermanos nuestros en Cristo, sino que estemos, bueno, con paz y esperanzados, porque sabemos que los vamos a volver a ver, ¿no? Es decir, por supuesto que hacemos luto o duelo, porque somos humanos, los desprendimientos siempre nos hace llorar o sufrir, eso es inevitable, pero en el fondo todos tenemos la esperanza, sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor primero y con los seres amados que ya partieron con el Señor antes, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, Pablo lo que habla acá es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a venir el arrebatamiento. Es lo que venimos diciendo en estos últimos lunes, que lo primero que va a suceder como evento bíblico desde ahora, ¿por qué no? En adelante, en este periodo de la gracia o era de la gracia, el evento más importante va a ser el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Y hay que tener en cuenta varios conceptos, ¿no? La mayoría de los hermanos, pastores, teólogos, siervos del Señor, opinan que ya el Señor está a la puerta. Y bueno, yo también pienso lo mismo. Sin embargo, tengo que tener en cuenta, como dije el lunes pasado, que cuando hay acontecimientos muy fuertes, inmediatamente pensamos que vendrá un nuevo orden y que vendrá el anticristo, ¿no? Eso es lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante el periodo de guerra, la gente percibía como que el espíritu del anticristo estaba presente, ¿no? Entonces, es muy probable que volvamos a sentir algo parecido. De cualquier manera, todo esto sirve para que nosotros estemos atentos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si el Señor te dice, en un día te voy a dar los deseos de tu corazón, tenés cuidado porque puede pasar 1000 años, ¿no? Bueno, no sé, medio gracioso, pero en realidad la palabra dice bien claro de que nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y en realidad no deberíamos preocuparnos tanto por eso. Tenemos que preocuparnos para que nuestra vida esté a cuenta con el Señor. Eso es lo más importante. Porque una vez que estemos a cuenta con el Señor, ya no nos preocupamos si viene hoy, si viene mañana. Lo que sí tenemos en el corazón es la urgencia de extender el reino de Dios, porque hoy puede ser. Esa es la historia, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener esa sensibilidad espiritual de extender el reino de Dios, con un corazón sensible, con un corazón compasivo por las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Es decir, es como que vamos al rescate de las personas que pueden irse al infierno, así, hacia la clara, ¿no? Entonces, antes que se vayan al infierno, vos y yo les llevamos el mensaje del rescate. Esa es la tarea nuestra como iglesia, ¿no? Rescatar a los perdidos, abrirles la puerta de la iglesia para recibirlos y para instruirlos en la palabra y para que ellos también sean mensajeros del Señor, ¿no? Esa es la forma como tenemos que observar a la iglesia. Ahora, la otra cosa que está en discusión, que siempre está en discusión, nosotros ya adelantamos algunas cosas,
es esto que dijimos antes, de que algunos creen que vamos a pasar la gran tribulación, o parte de ella. Bueno, nosotros sostenemos que no, ¿no? Hay un montón de versículos, ¿no?, que por ahí nos pueden ser útiles. En principio, este que ya hemos leído, en el versículo, ya te digo enseguida, en el 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no estamos para recibir, si vos querés, la ira de Dios o los juicios de Dios sobre nosotros. Porque es una cosa muy fácil de pensar. Si Jesús murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, si Dios al mirarnos ve la sangre de Jesús y nos considera justos, nos considera perfectos, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor, ¿qué sentido tiene, no es cierto, de que los juicios nos caigan a nosotros? Nosotros ya somos rescatados por el Señor. Por eso es que el arrebatamiento viene antes, y Pablo lo da por entendido acá. Entonces, vos y yo tenemos que estar tranquilos de que el Señor nos lleva antes, ¿no? Eso es muy importante. Yo te lo digo a vos, capaz que me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Y capaz que yo soy el que esté preocupado. Pero bueno, esto nos tranquiliza, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías 37, dice justamente de que probablemente llegará sobre el pueblo de Dios el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Pero se refiere a Israel incrédulo, no a la iglesia. Eso, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a muchos se agarran de ahí y dicen que eso es para la iglesia. No, eso es para el pueblo de Israel incrédulo, no para la iglesia. Ese es uno muy importante para tener en cuenta. Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. Pero no menciona la iglesia. Sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis también el rapto ocurre cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es antes del período de la gran tribulación, descrito en Apocalipsis, en consecuencia de eventos. El rapto es antes de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Me estaba olvidando ese de las copas. Entonces, antes que se desaten todos esos juicios, la iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que nos explica la Sagrada Escritura. Claro, estas cosas parecen fantasiosas, parece algo de ciencia ficción, pero mira, la realidad supera la ficción. Escuchaba a alguien que decía, si hubiéramos hecho hubiéramos imaginado una pandemia con todas las características que pasa ahora, el que hubiera relatado esa historia para hacer algo cinematográfico, se lo hubiera rechazado, dice, porque era demasiado exagerado. ¿Cómo va a ser así? ¿No? Y bueno, sin embargo está pasando. Esto que se dice de que la realidad supera la ficción, es así, ¿no es cierto? Es así. Bueno, ahora, nosotros por ahí no tenemos palabras que se ajusten perfectamente a las cosas que van a suceder. Yo les decía a ustedes que Juan, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis, cuando él explica que ve como monstruos que despiden fuego, bueno, se está refiriendo probablemente a armas o armamentos sofisticados de nuestro tiempo, que ellos nunca lo habían visto. Entonces, si ellos fueron transportados en el tiempo, por decirlo así, y le mostró por adelantado lo que son las batallas, las batallas modernas para nosotros, él podría distinguirlos como si fueran monstruos que despiden fuego,
¿no es cierto?, como si fueran animales que no podría él quizás explicar. Bueno, nosotros también no podemos por ahí explicar con precisión cómo va a ser. A veces hay cosas que por ahí lo habla en forma metafórica, pero sí sabemos de que va a haber un arrebatamiento. ¿Cómo será? No sabemos, ¿no es cierto? Lo que sí la palabra dice también de que esto va a suceder, por ejemplo, con las personas que están con vida, los creyentes, ¿no? Serán transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojo, a una velocidad de un pestañeo, ¿no? Por ahí alguien me decía que es una velocidad espectacular, ¿no? Cuando nosotros pestañeamos. Entonces, en un pestañeo, nosotros somos transformados. Jesús, cuando resucita, tiene el cuerpo glorificado. Acordate que lo que Jesús hizo al resucitar mostró como primicia lo que nos va a pasar a nosotros. Él venció a la muerte y luego nos va a hacer tener esa experiencia a nosotros. Él dice, o mejor dicho, Pablo dice, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojo y con un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo que resucitan, resucitan con un cuerpo glorificado. ¿Quién tuvo el primer cuerpo glorificado? Jesús. Cuando salió de la tumba, bueno, salió con un cuerpo glorificado, ¿no? Que la vez pasada comentamos un poquito, cuando, por ejemplo, traspasó la puerta donde estaban escondidos los discípulos, y entró, y que les dijo, pasa a vosotros. Bueno, traspasó la puerta. En otro de los evangelios, ellos pensaron que vieron un espíritu, pero no, era Jesús con una materia diferente, ¿no es cierto? Porque podía comer, podían tocarlo, es decir que no era un espíritu, era un cuerpo, era un cuerpo. Bueno, es como la primicia de lo que nos va a pasar a nosotros. Si nosotros partiéramos con el Señor antes de la venida de Cristo, resucitaremos con los hijos de Dios, todos nosotros, ¿no es cierto? Y con un cuerpo glorificado. Si el Señor viniera en estos días, bueno, los muertos en Cristo resucitarían primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Claro, esto parece ciencia ficción. Hay gente que, digamos, que piensa, mejor dicho, ¿no?, lo que puede pasar, porque después de esto va a haber un caos sobre la tierra muy grande. Imagínate que es un golpe fuertísimo. Algunos van a atribuirle probablemente a extraterrestres que nos vinieron a llevar, que quizás pasó una nave espacial. Y bueno, hay un poco de confusión en este momento por las cosas que se ven en los cielos. Algunos dicen que son señales, otros dicen que son nada más que visiones, ¿no? Visiones y fantasías también, ¿no? Bueno, dicen de todo, pero esa confusión va a existir fuertemente cuando esté el arrebatamiento, y eso va a generar un caos. Y ahí sí, viene un orden mundial fuertísimo. Y entonces ahí va a aparecer el anticristo. Ahora la pregunta es, ¿el anticristo está ahora o vendrá justamente después del arrebatamiento? No te lo voy a contestar ahora. Tengo la respuesta, por supuesto, pero es para el otro lunes. Para el otro lunes. El jueves hacemos un repasito y por ahí profundizamos lo que vengo hablando. Pero pensá, ¿el anticristo ya está? ¿No está? ¿Vendrá después? ¿O estuvo desde mucho tiempo? ¿Qué pensás? Bueno, que yo me imagino que cada uno estará pensando algo. Te animo a que hagas preguntas y me las pases por WhatsApp, porque me va a ayudar a saber qué cosas te interesa y ahí es donde vamos a hacer un énfasis. Pero yo quiero que sepas de que Dios tiene todo planificado, todo preparado. A mí me parece que por el amor tan grande del Señor, Él nos va a preparar para ese momento. No sé cuántos minutos tengo ahí. 3 minutos que aparecen 4.
porque me hizo así, ¿viste? Así y así, así, medio raro. Bueno, entonces, Dios siempre nos prepara. Me acuerdo del caso, y con esto ya estoy terminando, de una abuela cristiana, muy mayor. Los hijos la tuvieron que internar porque tenían problemas de salud. Eso pasó hace años, ¿no? Y entonces los hijos la visitaban y le dicen, mamá, ¿cómo estás? Y la anciana decía, estoy muy contenta. No sabes, viene un médico nuevo que me atiende tan bien. Viene todas las noches, me peina, me habla, me dice que me va a llevar a un lugar muy bonito y que me está preparando para eso, ¿no? Y llamaba la atención a los hijos estas cosas que su mamá les contaba. Y un día estaban ahí todos los hijos, un poco porque también los médicos decían, mire, su mamá está muy débil y es posible que se aparta, ¿no? Que vaya a la eternidad. Entonces estaban reunidos y ella volvió a explicar de esa persona tan amable, tan linda, tan amorosa, que siempre la estuvo atendiendo y dándole esperanza y que la iba a llevar a un lugar especial. Y mientras hablaba esas cosas, de pronto se le iluminan los ojos y mira hacia arriba, dice, perdónenme chicos, pero me vienen a buscar. Y ahí quedó, ¿no? Quedó el físico, pero ella se fue con el Señor. Digo, qué tremendo. La preparó. Dios siempre nos prepara cuando vamos a pasar a la eternidad. El Señor nos va a preparar cuando tenga que llevar a su iglesia. No vamos a saber cuándo. Olvídate de eso. No andes haciendo cálculos como muchos que se desesperan. Yo creo que eso que hace muchos cálculos, a veces tengo cierta desconfianza. Digo, ¿por qué tanto cálculo? ¿Quieren especular? ¿No? Entonces mejor estemos bien con el Señor y sigamos adelante. Los amo con todo el corazón. No se me vayan, porque ahora vamos a pasar al segundo espacio. Así que cuando se desconecte, nos volvemos a conectar, así nos saludamos. ¿Qué les parece? Muy bien. A ver, ¿cuánto falta, querido amigo? 30 segundos. ¿Un minuto? 30 segundos. Ah, segundo falta, mirá vos. Hay un mosquito también. ¿Quiere salir en pantalla? Bueno, oren mucho por esto que estamos hablando, para que el Señor nos dé luz y nos bendiga con este tema. Como dije al principio, no es para generar miedo, sino para generar esperanza. Y acordate lo que decía el Señor Jesús. Cuando estas cosas empiezan a suceder, tienes que levantar